Hola, buenas noches. Hoy es 12 de octubre. Estamos aquí completamente en vivo por TN23. Y bueno, tenemos 3 temas de análisis complicados, ¿no? Por el contexto nacional. Muy buenas noches, Sandy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos en este análisis. Y bueno, para poder tratar así los temas que marcaron la jornada. Y sin duda alguno, el tema de la hispanidad es uno de ellos. Mucha rabia ha desatado, Julio. Sí, bueno, ya no se sabe cuál es el término que hay que utilizar. Rabia, enojo, celebración, conmemoración. ¿Qué hacemos, no? Porque rabia en el Día de la Hispanidad. Efectivamente, así pasó. Así que vamos a iniciar con este análisis. Aquí le tenemos la noticia en contexto para poder iniciar con los elementos y que usted también nos acompañe realizando el análisis desde su casa. Comenzamos. Pase adelante. Manifestantes recorrían las calles por el Día de la Hispanidad, pero un grupo se detuvo inicialmente en el monumento a Cristóbal Colón en la Avenida Las Américas. Con un lazo intentaron derribarlo sin lograrlo. Siguieron su camino y cuadras más adelante, en la avenida Reforma y Sexta Calle, encontraron el monumento al general José María Reina Barrios. Lograron derribarlo por el lado derecho y finalmente le quitaron la cabeza, que fue expuesta como trofeo. Lograron derribar parte de este monumento y le quitaron la cabeza a la estatua. El caballo quedó dañado también, está manchado de pintura de color rojo. La Policía Nacional Civil ya se ha hecho presente para el resguardo de este daño al patrimonio cultural, tomando en cuenta también de que se señala de que son manifestantes que venían en un segundo bloque, quienes se quedaron rezagados y fueron quienes realizaron esas acciones. Varias autopatrullas de la Policía Nacional Civil fueron movilizadas al lugar del destrozo al monumento histórico y agentes antimotines llegaron de manera preventiva, por si los manifestantes regresaban a la Avenida Reforma. ¿Quién era el general José María de Jesús Reina Barrios? Fue presidente de Guatemala del 15 de marzo de 1892 al 8 de febrero de 1898. Comenzó su vida militar desde 1866 y también era sobrino lejano de Justo Rufino Barrios. El monumento, que este martes fue dañado, provino de Italia, fabricado en bronce y develado en septiembre de 1921. Recientemente cumplió 100 años de permanecer en la Avenida Reforma y Sexta Calle. Las autoridades están por establecer responsabilidades al daño del patrimonio cultural. Bueno, hay momentos en que es complicado hacer un análisis cuando uno ve estas situaciones. A ver, Sandy, tratemos de hacer esto de la manera siempre como se destaca la medida más seria y objetiva posible. ¿Hay derecho a reunión, asociación y manifestación? Lo hay. Hasta un derecho humano es. Pero Sandy, esto no da derecho a que alguien venga y empiece a dañar lo que es propiedad privada o lo que es la propiedad del Estado. No, ningún derecho. Es decir, una cosa es poder manifestar, otra cosa es poder estar en contra. ¿Y por qué? Porque el Día de la Hispanidad para muchos es recordado como esa situación, como precisamente ese encuentro de dos mundos. Antes no me gustaba el nombre que tenía, el día de la raza. Uno dice, bueno, ¿qué raza? ¿De perros o qué? Una cosa así fea sonaba. Ahora, Día de la Hispanidad, pero también se ha convertido para los pueblos indígenas, al menos aquí en Guatemala y en otros países, porque no es solo Guatemala, en un día de resistencia hacia esto, que fue evidentemente una conquista con todo lo que significa una conquista, porque no es una conquista, una situación amistosa, es una situación sangrienta, es una situación de guerra, una situación de lucha, donde alguien se impone hacia otra cultura, como pasó con los españoles, hacia nuestros indígenas. Pero de eso, a que pasen estas cosas, bueno, no encuentro realmente todavía una justificación. La verdad que no, Julio. Como tú lo apuntabas, en otros países se dan también situaciones como estas, porque hay otros países donde se vio marcada la jornada también por distintas manifestaciones que pararon entonces de una forma pues muy molesta, ¿no? Correcto. Porque sabemos que
con qué objetivo se manifiesta, se tiene que hacer de una forma pacífica, sin daños, sin destrucciones, porque entonces pierde el sentido real de esta manifestación. Ahora, algo que hay que destacar es el punto de que este grupo de manifestantes, según indican, estaba prácticamente que aislado al grupo central de la manifestación, porque se dice, fue un grupo que se quedó atrás, que ya no estaba dentro del grupo que estaba manifestando a nivel general, de los que lo hicieron de una forma pues ordenada, sino que para que no generalicemos también, porque creo que al final no fueron todos los manifestantes los que hicieron esto, sino vaya a saber con qué objetivos también se hacen, Julio, porque esto no era parte entonces de la celebración o de la conmemoración, ¿no? Hay mucho que decir sobre este tema y por eso los primeros dos temas de análisis del día de hoy tienen mucha correlación uno entre otro. A ver, pregunto, ¿es válido sentir enojo en esta fecha por esa conquista del imperio, del reino de España en su momento hacia estos nuestros pueblos indígenas? Es válido, pero con esto que sucedió, de venir y vandalizar, de venir y hacer este tipo de acciones, ¿cambia la situación? ¿Mejora la situación? ¿Cambia para bien el tema de cómo están nuestros pueblos indígenas en este momento? ¿Cambia la situación social en Guatemala? No cambia nada. Y es más, es que uno puede entender hasta cierto punto la imagen de Cristóbal Colón, ¿no? Porque, por lo que representa. Pero José María Reina Barrios es uno de los presidentes que más ha apoyado precisamente al tema indigenista aquí en Guatemala en su momento. Entonces, creo que se desvirtúa. Estoy de acuerdo contigo que no son todos los manifestantes, es este grupúsculo de manifestantes, pero también hay que tener bien en cuenta algo. Esta gente ya venía predeterminada, predispuesta y planificado para hacer esto. Sí, porque hasta traían, ¿este lazo de dónde salió? Tú no vas a manifestar con un lazo, como ¿para qué lo vas a utilizar? Sí. Para otros objetivos, ¿no? Entonces, aquí también vemos que ya estaba entonces prevista la situación que se iba a realizar, porque intentaron hacerlo, entonces con este monumento ese no pudieron. No lo lograron, se fueron, buscaron otro, es decir, ellos ya iban con la intención. Aquí el punto es, ¿por qué cuando se vio a este grupo que estaba tratando de dañar, de derribar este monumento, no se llamó a la policía de alerta mientras se hacía el traslado? Imagínate, de donde está el monumento de Cristóbal Colón a donde está el otro monumento, hay una distancia considerable donde incluso pudo llegar la policía en prevención, también como acompañamiento, que en otras ocasiones se ha hecho esto, ¿no, Julio? Sí, Sandy, así es. Vamos a ver precisamente unos datos y luego voy a tocar muy ampliamente el punto que tú estás diciendo ahorita, porque eso también me da un poquito de rabia, la no acción. Vamos entonces primero con estos datos para entrar directamente al contexto. Rabia en el Día de la Hispanidad. Pese a que pasaron ya mucho más de 500 años desde el viaje de Cristóbal Colón, por cierto, como información general, se llamaba Cristóforo Colombo en su nombre original. El 12 de octubre y su significado continúa causando polémica. Para algunos es un día de fiesta, para otros es una ofensa. Previamente fue celebrado como el Día de la Raza, eso sí sonaba ofensivo, nombre que aún se mantiene en algunos países y en otros es el Día de la Hispanidad. Sin embargo, varios países latinoamericanos, Sandy, han modificado la celebración. Argentina celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. Perú, el Día de la Diversidad Cultural. Ecuador, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Bolivia, el Día de la Descolonización. Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena. México, el Día de la Nación Plurinacional. O Nicaragua, el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Entonces, yo creo que aquí ya también en Guatemala tenemos que ir aceptando esta situación. Hay grupos que definitivamente no están de acuerdo con, no digamos una celebración, sino que una rememoración histórica de este día, de ese encuentro entre dos mundos que significó el realmente cambiar toda una idiosincrasia que se traía, toda una situación de cosmovisión indígena por una situación distinta que venía impuesta por los europeos, particularmente por los españoles. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, lo que me da rabia es que sí había presencia policial y no hicieron nada. Y ahí ese punto, ¿cómo lo vemos, Julio? Porque imagínate, si había presencia policial, no podían hacer nada, ellos no pueden actuar de forma preventiva, es decir, no pueden intervenir ante estas situaciones.
o cuál es la función al final en este tipo de escenarios de un agente? Yo creo, Sandy, que aquí el problema es que nos hemos acostumbrado a una situación que tampoco es positiva. Primero se han dado a veces episodios de que en las manifestaciones, cuando se pone orden policial, se trata el tema como una represión, y eso tenemos que entenderlo porque viene derivado todavía del conflicto armado interno, no son resabios de esa mentalidad de polarización, de esa mentalidad de división. Por cierto, la persona capturada, aprendida hasta este momento, que tampoco fue el único, hay que aprender a los otros también que le ayudaron, todavía cargaba una playera roja con la figura del Che Guevara, es decir, nos quedamos en esa mentalidad de la guerra, del conflicto armado interno. No, la policía puede intervenir, lo que pasa es de que ya no se atreve a intervenir. ¿Sabes por qué? Porque después terminan siendo los policías acusados, procesados y muchas veces envueltos en un problema legal, cuando hay un poder coercitivo que permite a la policía poner orden. No se trata tampoco de utilizar métodos que sean letales. Hay tanto uso racional de la fuerza para impedir que se haga daño a personas o a propiedad privada o propiedad estatal. Pero algo hay que hacer. La sola presencia ahí timorata de la policía lo que hace es cada vez perder menos de esa fuerza coercitiva y ya no causa ningún temor ni ningún miedo. Perdón. Totalmente, Julio, pero mira, sin duda alguna todavía hay pues ciertos sentimientos que mueven de una forma negativa, como hoy lo vimos en esta fecha. Y algunos creen incluso de que todo pasa porque no ha existido un perdón de parte de España para pues los países que se vieron involucrados en la conquista. Entonces yo quisiera que fuéramos ampliando para ver, ¿tiene sentido esta situación y amerita este sentimiento para realizar los destrozos que hoy se registraron? Puede haber un enojo, pero de eso a que se pase a la violencia, porque estos son actos violentos, no se justifica. Vamos con otros datos para ir dando respuesta a lo que preguntas muy atinadamente. Algunas personas consideran que el tema central es precisamente si España debe pedir perdón o no por los actos realizados durante la conquista de América. De hecho, el gobierno mexicano lo ha pedido formalmente y ha recibido una negativa del gobierno español. Yo particularmente pienso que debería de hacerlo, pero considerando a la monarquía española, no lo va a hacer jamás. El Papa Francisco recientemente pidió disculpas por los pecados cometidos por la Iglesia Católica y exhortó a España a eso mismo, a pedir perdón por los excesos que cometieron en la conquista del territorio americano. No fue la primera vez, porque ya Francisco, el Papa, había pedido perdón en 2015, Juan Pablo II, otro Papa, lo hizo también en 1992, y Benedicto XVI ofreció disculpas en el año 2007, todos por distintas razones. Dentro de España también hay división. La ultraderecha de Vox, que es un partido político, insiste que el viaje de Colón fue un acto de salvación, mientras que las izquierdas de Unidos y del partido Podemos analiza cambiar el Día de la Fiesta Nacional de España a otra fecha. Si entonces en esa denominada, que tampoco me gusta esa expresión, madre patria, porque tampoco es que sea yo particularmente no me siento para nada español, en todo caso tenemos una identidad y la identidad de guatemaltecos. Si ellos no tienen esa humildad de querer venir y decir, perdonen por los excesos que otros cometieron hace 5 siglos, pero perdonen por esa situación, esto va a continuar así, nunca va a parar, por mucho que le cambiemos el nombre a esta fecha, porque los actos de manifestación ahí están en todos los países. El punto aquí es, conforme el tiempo, conforme los años, esta situación se va a ir agravando, sí, Julio, porque de verdad antes no mirábamos situaciones así como estas, tanta rabia, tanto destrozo también, tanta manifestación negativa que se da por esta fecha, y hoy, por ejemplo, sorprendió, ¿no?, durante este día. Exacto, sorprendió. Tal vez una cosa que nos quede para el ambiente de finalizar este análisis y dejar abierto el punto para el otro. ¿Y no habrá otro tipo de intereses también o algunas organizaciones o personas detrás de esta situación que pues quita todo el espíritu de esa manifestación que debía ser pacífica y termina así? Puede ser, ¿no? Hay que investigar. Todo cabe. De hecho, hablando de investigación, ya se inició la investigación, ya hay una captura por estos daños y vamos a analizar este punto desde el punto legal precisamente. Pero cuando regresemos, ¿te parece? Me parece que sí, así que vamos a ver cuál es ese panorama jurídico de estas personas capturadas. Mientras tanto, usted no cambie porque nosotros somos a la medida.
puede ser. ¿Y ante el juez cuando te pregunte? Esas cosas, no es cosa mía, esas son cosas del licenciado. Claro. Dos denuncias y una investigación pesan en contra de Rudy Amílcar López Pablo, de 28 años, quien fue capturado por ser uno de los presuntos responsables de ocasionar daños al monumento de José María Reina durante una manifestación. Autoridades de la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Cultura presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público, entidad que inició una investigación de oficio por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Natural y Cultural. Tras tener conocimiento de la situación que acontecía, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural inició una investigación de oficio. Se trasladó equipo fiscal a documentar el área e iniciar las investigaciones. En ese sentido, también la municipalidad presentó una denuncia y también el Ministerio de Cultura y Deportes. Las tres denuncias han sido conexadas para que la investigación continúe el desarrollo mediante la investigación que inició la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Además, autoridades de gobierno preparan acciones legales para evitar que más monumentos sufran daños en próximas manifestaciones. Ya estamos trabajando en un amparo para que nos den protección y que la policía pueda proteger mucho más nuestros monumentos. No puede ser. La vez pasada pasó con el Congreso, nosotros fuimos a poner un amparo donde exigíamos que respetaran todo el patrimonio, porque no puede ser que queramos exigir a golpes. ¿El amparo ya fue interpuesto? Se lo vamos a poner el día de mañana. ¿Y la denuncia, ministro, por qué delito, digamos, cuál es? Daño al patrimonio nacional. Pero vamos a ir a la parte legal. Solo, fíjate, Sandy, antes de ir a esa parte legal, uno diría, bueno, tiene más sentido si, por ejemplo, este señor Rudy Amílcar López, que lo veíamos ahí con el sombrero de color café, ostentando la cabeza de esta estatua de Reina Barrios, literalmente somatándola y aventándola hacia el piso, portase un traje que nos identifique a nosotros como algo digno de Guatemala. Pero porta una playera roja con una efigie de un extranjero como es Ernesto el Che Guevara, que en este caso es un guerrillero, porque al final de cuentas eso era el Che Guevara. Entonces, como que la cuestión no está muy bien. Jurídica y legalmente hay una cuestión que quiero aclarar. Fíjate, Sandy, porque muchas personas han estado poniendo información que confunde en redes sociales y dice, pero es que no lo capturaron de conformidad al artículo 6 de la Constitución. ¿A qué se refiere el artículo 6? ¿Qué dice el artículo 6? Con mucho gusto, Sandy. Dice el artículo 6 que hay dos formas de aprehender a una persona. Por orden de juez competente, que no es el caso obviamente, o en flagrancia. Pero en flagrancia es cuando se está cometiendo el hecho delictivo. Entonces dicen, pero es que no lo atraparon en ese momento, lo atraparon posteriormente. La doctrina de nuestro Código Penal en el tema de la flagrancia dice que cuando se comete el hecho delictivo, se inicia una persecución policial y se captura, ya sea instantes, momentos o un tiempo después, sigue bajo el estándar de la flagrancia. O sea que el artículo 6 de flagrancia sí aplica doctrinalmente, en este caso, para el Código Penal, Procesal Penal guatemalteco. Lo que se cree en muchas ocasiones es cuando la flagrancia se da, es que lo encontraron con las manos en la masa. Si no estaba así, entonces no es flagrancia. Eso es lo que se entiende popularmente también. Popularmente, es pero abarca correcto. un poco más según tu explicación legal, ¿no? Sí, porque, repito, la doctrina, estamos hablando de doctrina penal guatemalteca, el Código Procesal Penal amplía esta situación y dice que cometido el hecho delictivo se sigue considerando un acto flagrante cuando la policía inicia de una manera, digamos, relativamente inmediata, y hoy fue inmediata, fue el mismo día, minutos, horas después. Esa persecución se da, por cierto, que bien funcionan las cámaras de la Municipalidad de Guatemala, porque es a través de ello que se logra identificar. Exacto. Bueno, y entonces ya es reconocido y es aprehendido. Yo sí estoy de acuerdo con esa aprehensión, pero creo que también faltó otras personas por identificar, porque no solamente fue este señor, fueron muchos más. Exacto. Y en este punto, Julio, ¿qué pasaría? Porque, por ejemplo, las cámaras también pues captaron ese momento, probablemente van a ayudar para poder individualizar al resto de personas que también ayudaron a esta persona que está siendo señalada y que tienen responsabilidad, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? Porque por flagrancia ya no entra. Ya no. ¿Qué procede? Ya no, entonces aquí sí debe nuevamente buscarse el artículo 6 constitucional. Si ya no es flagrancia, la única otra manera posible de poder aprenderlos es a través de una orden de juez competente de aprehensión donde se le esté requiriendo que se presente ante el juez. Ahora, hay 3 panoramas jurídicos posibles, aunque ya tenemos clara la respuesta. ¿Te parece si vamos y miramos los 3 panoramas? Claro, adelante. Con mucho gusto, Sandy. Así que vamos, por favor, muchas gracias a nuestra producción. Jurídicamente, los responsables de los daños a los monumentos pueden enfrentar, como en este caso, 3 panoramas dependiendo la situación, las circunstancias y hasta la interpretación que el juez contralor opte. La primera de ellas es que pueden ser sancionados con arresto de 20 a 60 días de conformidad al artículo 496 de nuestro Código Penal relacionado a actos vandálicos. ¿Es este el caso? No, y ya lo vamos a explicar después por qué no. Aunque este artículo no contempla específicamente la destrucción de algún bien del Estado, pues indica el hecho de apedrear o manchar estatuas o monumentos. Aquí no solo se apedreó, aquí no solo se manchó, aquí se destruyó. Entonces descartamos este primer panorama jurídico. En un caso más extremo, si el MP lo solicita y logra sustentarlo, podría ser la acusación basada sobre el artículo 391 del Código Penal, que habla de actos catalogados como terroristas, pero ese ya es el otro extremo, es decir, porque un acto catalogado como terrorista puede ser la detonación de una bomba, donde personas salgan heridas, donde personas fallezcan. ¿Es este el caso? Tampoco lo es. Entonces tiene que haber otro panorama jurídico, ¿verdad, Sandra? En el tema del terrorismo vamos a ir aclarando este punto, Julio, para ir descartando entonces las posibilidades. Sí. Es decir, el fin del terrorismo es causar daño a otras personas, Así ¿no? es. ¿Se hizo algún daño a otras personas? Fue al monumento. Fue al monumento, fue a un objeto inanimado, que en este caso, aquí viene un detalle importante. Primero, este bien, que es un bien mueble, ¿verdad? Porque puede en todo caso trasladarse con dificultad, pero puede trasladarse de un lugar a otro. Hay que catalogar si es propiedad privada o propiedad del Estado. Obviamente es propiedad del Estado. Como no hay entonces una situación que haya causado un daño a otras personas, no puede catalogarse como un acto de terrorismo. Entonces descartamos la posibilidad esta, que sería el otro extremo. Pero sí me llama la atención de la primera posibilidad, que no aparece en nuestra ley penal, el vandalismo como tal. Entonces tiene que haber otra opción, porque hay 2 denuncias ya presentadas, una que hizo la Municipalidad de Guatemala y otra el Ministerio de Cultura y Deportes. Exacto. ¿Quieres que veamos cuál es ese caso? Porque veamos, ahí entonces, lo vamos a... Expliquémoslo más, Julio, porque también es interesante ir aclarando estas dudas que, bueno, legalmente hay mucha duda de cuál es el proceso y cuál es el futuro legal de esta y el resto de responsables, ¿no? Perfecto, Sandy. Entonces vamos a entrar en materia habiendo descartado las otras 2 posibilidades. Sin embargo, fíjense ustedes, tenemos que tomar en consideración algo. Hay un pronunciamiento por escrito, un comunicado que hizo el Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Qué es lo que indica ese comunicado? Una parte toral en este caso, que estos monumentos sí forman parte del patrimonio cultural. Entonces la situación jurídica cambia aquí. ¿Por qué? Porque de conformidad a la Ley Específica de Protección de Bienes y Patrimonio Cultural, la pena por este daño, según el artículo 43 de esa ley, causado al patrimonio cultural de la nación, la pena oscila de los 6 en lo mínimo a los 10 años de privación de libertad por cada situación de patrimonio cultural dañada. En este caso puede ser por 1 o por 2 monumentos. Creo que son los 2. Lo que pasa es que en el otro pasó una cosa chistosa, entre comillas chistosa, que de chiste no tiene nada. En lugar de derribar a Cristóbal Colón, bajaron a un panal de abejas y tuvieron que salir huyendo. ¿Ya? Eso no es de las cosas que no se saben. Este delito, Sandy, está tipificado como un delito imprescriptible para su persecución penal, precisamente por tratarse de un bien con las características de ser patrimonio de la nación. La labor ahora de las autoridades de justicia y seguridad será llevar ante el juez competente no solo a este señor originario de Huehuetenango, sino que a todos los demás responsables de este hecho. Y ya lo dijimos, ¿cómo? A través de una orden de aprehensión, individualizándolos, identificándolos. Casi que debería convertirse en una especie de testigo protegido o colaborador eficaz para sentar realmente un precedente. Sí, Julio, la verdad es que este caso da mucho para pensar y el tema legal va a tener que analizarse muy bien. El Ministerio Público de verdad tiene que armar un buen caso para poder dar seguimiento a esta situación con la investigación, porque también no es que estos casos se den constantemente. Es correcto.
realmente cuántas veces hemos visto cuando han dañado patrimonio, cuando han hecho las pintas, incluso en propiedad privada, en propiedad pública también, no se le ha dado seguimiento con una denuncia, se ha dejado con que actos vandálicos dejó tal manifestación. Se registraron y actos, no pasa nada. No pasa nada, hasta en esta ocasión que estamos viendo ya que se logra individualizar y que se está investigando a profundidad también la situación, que es bueno porque también hay que sentar un precedente de que una manifestación no necesariamente tiene que llevar este tipo de actos, se tiene que realizar de una forma pacífica, de una forma ordenada y respetando y cuidando también nuestros recursos, nuestros patrimonios. Así es, Sandy, porque aquí lo importante en el derecho humano, por cierto, de asociación, de agrupación y de manifestación, que es un derecho tripartito, es el hecho de que sea pacífico. Y esto no tiene nada de pacífico. Entonces, aquí es donde viene la situación. Yo sí veo en nuestra legislación cierta debilidad en ciertas cuestiones, porque con mucha facilidad nosotros decimos, estos son actos vandálicos, está muy bien, pero son actos vandálicos que no están tipificados concretamente con esa palabra de vandalismo. Obviamente ya explicamos por qué no es un acto terrorista, pero afortunadamente aquí sí hay que decirlo, a alguna de las distintas cohortes del Congreso de la República se le ocurrió el hecho de que esto fuese un delito en contra del patrimonio de la nación. Entonces, por lo menos una pena mínima de 6 años debería de darse, porque yo creo que la prueba es realmente irrefutable. Pero lo que sí es importante es que no sea solo a él, sino que a todo el grupo que participó. Totalmente, Julio. 6 años de prisión, ¿son conmutables, no son conmutables? No. Buena pregunta. A partir de los 5 años de privación de libertad, más un día, deja de ser conmutable. Quiere decir que esto es no solo imprescriptible por ser patrimonio de la nación, sino que además es inconmutable la pena. Y por ejemplo, por el hecho, ya para ir cerrando también, por el hecho de que eran varias personas que estaban cometiendo este acto, ¿podría caber otro delito, Julio, dentro de estos o únicamente sería el que has mencionado? Puede caber el hecho de la asociación ilícita por ser varias personas, más este tipo de delitos que van orientados a la destrucción del patrimonio nacional, el patrimonio cultural de Guatemala. Entonces, ya esto, solo la asociación ilícita, súmale otra cantidad de años similar, de 8, 10, 12 años más, dependiendo de lo que considere el juzgador, por cada una de las situaciones, porque que no hayan derribado a Cristóbal Colón no significa que el delito no se cometió en forma de tentativa. Este es el futuro legal, esta es entonces el análisis, este es el análisis que hacemos sobre el tema. Ya Julio Talamonte nos ha explicado jurídicamente qué procede. Veremos entonces también en qué para este caso. ¿Habrá más capturas por esta situación, por el daño provocado a los monumentos? Bueno, estaremos pendientes porque sigue la investigación. Ya se tiene la primera detención, veremos cuántos más podrían ser individualizados y también llevados ante un juez. Así es. Bueno, y ahora lo que veníamos hablando desde la semana pasada tan insistentemente, pues ya no se hizo nada, así que mañana ya están anunciados los paros por parte de los exveteranos militares de tropa. Hay otras opciones para poder pagarle a los veteranos militares. Nosotros seguimos analizando. Lo importante es que analicen y digan algo las autoridades. Exactamente. Por cierto, ya hay un pronunciamiento de finanzas públicas que lo daremos a conocer cuando regresemos y analicemos este tema. Así es. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Lo miro complicado, lógicamente pensemos que si fueran 200,000 veteranos a 10,000 quetzales cada uno, son 2,000 millones de quetzales en un año. Estamos hablando de 10,000 quetzales sobre 200,000 veteranos. Entonces yo creo que aquí el Congreso tendrá que definir la temporalidad de cómo se les va a hacer la entrega, dependiendo claramente de qué cantidad de recursos se pudieran destinar para el tema. Pero sí creo que es un tema que hay que sentarse, hay que ver si hay alguna posibilidad también de que reciban algún otro tipo de apoyo por parte de algún otro ministerio, pudiera ser temas de semilla, temas de alimentación, temas de programas especiales, pero repito, en el Ministerio de Finanzas aún no tenemos la información, entonces no hemos hecho nosotros pues básicamente un avance significativo, ya que necesitamos tener la cantidad de dinero que se necesita para poder buscar de dónde obtenerlo. Cualquier pago adicional a estas alturas de cómo va el presupuesto, básicamente sería deuda. Aún entiendo, no hay una cantidad de veteranos fija, siguen todavía elaborando la hoja de fuerza en el Ministerio de la Defensa para poder determinar
pues cuántos veteranos son. Con base a eso se les irá a plantear qué cantidad de recursos, en caso se les pudiera dar algo, qué cantidad de recursos son las que pudieran dar, y después de eso pues habrá que en el Congreso tomar la decisión pues cuánto se les da y cómo se les da. Los ex soldados han anunciado bloqueos para este miércoles, jueves y viernes en las principales rutas del país. Al respecto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, hizo un llamado para no paralizar las actividades con estas acciones, pues con esto no aceleran el proceso de dictamen de la ley. Bueno, primero que no perjudiquen, todos tienen derecho a manifestar, sin embargo, no afectando los derechos de los demás guatemaltecos. Hacer el llamado a los representantes de estos grupos que creen que utilizando la fuerza y medidas de hecho pueden lograr los objetivos. No es de esa manera. Hemos atendido a los diferentes sectores, representantes, hemos creado una instancia a nivel nacional que representa a este grupo tan importante y hemos estado trabajando de la mano en una propuesta viable para poder apoyar a este sector, pero no es con medidas de hecho que van a lograr que una ley pueda ser aprobada, un dictamen pueda ser emitido o la información que en este momento hace falta, que es el estado de fuerza de parte del Ministerio de la Defensa, pueda darse de un día para otro. La suerte está echada, es decir, no ha pasado nada, ahora hay ciertos pronunciamientos, pero no pronunciamientos claros a quien debe de ser, es decir, a estos grupos de militares organizados que ya lo venían anunciando y que ya habían dado hasta un margen de tregua para poder entablar una mesa de negociación, pero en la cual no se han definido mayores cosas. Y mañana, miércoles, jueves y viernes, esperamos ya, porque así están anunciados, así están ya dados los anuncios a las gobernaciones departamentales, día de bloqueos. Entonces, nuevamente terminamos siendo nosotros los guatemaltecos los que vamos a pagar en nuestra economía, en nuestro tiempo, en las pérdidas que vayan a haber de trabajo, de oportunidades, de un montón de situaciones, los conflictos en los cuales a veces ni siquiera tenemos ni arte ni parte, Sandy. A mí lo que me sorprende, Julio, es que hasta ahora vemos entonces la realidad financiera. Es decir, ya hay entonces una postura de parte de Finanzas Públicas. Se consultó al ministro y él indica que ve un panorama complicado hacer el pago de este monto para cada uno de los militares veteranos. Lo veníamos diciendo. Yo no sé de verdad quién era la persona indicada o por qué no se les habló claramente a los militares retirados, decirles, miren, no se puede hacer, pero negociemos otra forma. Ahora se plantean distintas opciones, pero ya es muy tarde, la verdad. Es muy tarde y no es válido en función de que son declaraciones por entrevistas, no son situaciones en las cuales directamente con ellos se dicen, miren señores, vamos a buscar otras alternativas, pero por favor, tranquilos, son llamados de conciencia que ojalá dejen pasar y no paralicen. No, señores, esto así no es que funciona. Entonces, los exveteranos militares, combatientes de tropa, ya los vimos, ellos no van a andar con amenazas falsas, van a bloquear, va a afectar, ya lo han hecho, va a afectar al país. Y aquí no es una justificación, pero lo que sí es que nosotros por este tema lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero la semana pasada lo hablamos 3 veces, es decir, no se puede decir que no se conocía en el contexto nacional para que alguien, no sé quién, en el Congreso, en el Ministerio de Finanzas, en la ausente PDH, aquí o allá, en donde sea, venga y se haya presentado antes de este día fatídico, la fecha en que esto pues ya no sirve de nada decirlo, y vamos a buscar nuevas alternativas con ustedes. Sentémonos, pero no paralicemos, no hagamos estos bloqueos, porque no van a ser manifestaciones, van a ser bloqueos anunciados. Imagínate, si se indica entonces que son aproximadamente 95,000 personas que solicitan este beneficio, bueno, ellos dicen que son 105,000, más de 105,000. Sí. El ejército indica que tiene el registro de 95,000 que se les ha presentado. Imagínate, digamos que son 100,000 personas distribuidas en distintos puntos. ¿Cómo pueden bloquear? Sin duda alguna, pueden paralizar distintos puntos que van a ser importantes, puntos de comercio, puntos de alta movilización también. Vamos a ver ya las complicaciones mañana, sin duda alguna, porque
lo han anunciado y cada vez que lo anuncian lo cumplen, entonces el panorama va a ser complicado. Y me extraña también, Julio, que a pesar de este anuncio que se realizó, donde, bueno, si no llegamos a un acuerdo el miércoles empezamos a bloquear, tampoco es que se buscó algún acercamiento. Yo no vi ni siquiera una mesa técnica, una mesa de diálogo, una mesa de buscar entonces la forma. Se dijo, hay opciones de que podemos nosotros proponer. Bueno, ¿y por qué no se las proponen? Es que ante los medios tienen que decirlo, a ellos directamente. ¿Querrán programas ellos? No lo sé, pero vamos a ver, nosotros sí le vamos a proponer algo a usted y es que veamos datos que son importantes, ¿no? Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Preliminarmente, cierto, se habla de 95,000 potenciales beneficiarios, aunque sigue pendiente de la verificación en los registros del Ejército de Guatemala. Para el pago de un bono honorífico de 120,000 quetzales a cada uno, el Estado necesita un monto de 11,400 millones de quetzales. Sin embargo, es importante considerar que el proyecto de presupuesto 2022, señoras y señores, esto hay que tenerlo bien claro y hay que hablarlo así, no contempla este pago. Y encontrar el financiamiento para 11,000 millones de quetzales, especialmente en tiempos de pandemia, pues también parece una situación, y si no difícil, yo te diría literalmente imposible. No sé por qué nadie tomó la responsabilidad de decir, miren señores, en el Congreso, ahora vamos por partes, en el Congreso de la República, señores militares, estamos analizando ese proyecto de ley para ver si lo aprobamos o no lo aprobamos, o simple y sencillamente es un tema que no nos interesa, así que aquí ni tengan esperanza de que esto se vaya a aprobar. Una claridad. Solo hay dos opciones, se aprueba o no se aprueba, no está esa claridad. En finanzas están diciendo dialogar con ellos, pero no lo hacen para ver si hay otras opciones, que acepten semillas, que acepten esto. Si no lo hacen, no. Y la realidad es que el presupuesto no contempla este pago para el 2022, o sea, no se va a iniciar el pago en el 2022 si así se decidiere. Y al final de cuentas, en el número 3, yo quisiera saber qué pasó con los encargados de la parte esta estatal de esa mesa de diálogo. Porque entonces fue una mesa de diálogo mentirosa, engaña, que no sirvió para nada y que nos va a perjudicar a todos. Eso sí es el resultado de la tal mesa de diálogo. Un diálogo inexistente, Julio, o al menos de verdad que se mantuvo en secreto, que no se dio a conocer nada, porque no he escuchado ya absolutamente nada de la búsqueda de un diálogo. Bueno, ¿qué pasa? Finanzas no quiere dialogar o por lo menos explicar la situación presupuestaria en la que el país se encuentra, porque ellos son los que al final saben cómo está en la liquidez del país, los recursos del Estado, que sería de dónde saldría este monto para los veteranos militares. ¿Qué pasa entonces por parte del Congreso? ¿Se puede o no se puede crear? Porque ellos quieren esta ley que debería de pasar por el Congreso. ¿Qué pasa? Bueno, si el Congreso no se pone de acuerdo, si Finanzas no se pone de acuerdo, aquí alguien tiene que mediar esta problemática. Para eso tenemos una Procuraduría de los Derechos Humanos que debería ser, bueno, vamos a ver, Finanzas, los vamos a citar, Congreso, busquemos un acercamiento. Vamos con representantes de los veteranos de militares. Bueno, ¿de qué forma nos ponemos de acuerdo? Alguien tiene que tomar la iniciativa, pero aquí nadie la toma. Sí, y antes de dar los datos, voy a decir, no solo no está contemplado en el presupuesto, sino que no se va a pagar nada el otro año por una simple razón. Y lo dijo el ministro Álvaro González Richie. Cualquier otra erogación fuera de la que ya está significaría deuda, endeudamiento, es decir, préstamo más otro préstamo. Vamos con otros datos para que usted siga conociendo la verdad de este tema y se prepare para el día de mañana, ¿verdad? Un bloqueo, Sandy, de cualquier naturaleza y por el tiempo que sea, en este caso está anunciado para 3 días, va a ser siempre perjudicial para la población y para la economía guatemalteca. Según el empresariado nacional, una jornada de bloqueos puede llegar a significar una pérdida de alrededor de 25 millones de dólares diarios entre importaciones y exportaciones. Quizá la mejor forma de hacerse escuchar por parte de los exmilitares, pues no sea a través de estos bloqueos masivos, sino continuar entablando mesa de diálogo seria y formal, pero como eso tampoco existe, entonces por eso van a pasar a las medidas de hecho. Una situación ya anunciada, como lo que escribió García Márquez, ¿no? Una crónica de una muerte anunciada, crónica de un bloqueo anunciado. Más de 30 puntos que ya están dichos por los exveteranos que van a bloquear en los distintos municipios y departamentos del país. Se va a paralizar esto, tal vez ahí alguien sí se va a pronunciar, pero es que se tuvo la oportunidad de pronunciarse antes y evitar esta situación, y eso nuevamente enoja y molesta. ¿Cuántos días venimos hablando nosotros en el programa sobre la situación con los militares veteranos?
¿Cuántos días? ¿Cuántos días se tuvo para hacer ese acercamiento y para poder llegar a algún acuerdo? Tratar de evitar esto. Varios. Pero mira, Julio, lo que de verdad molesta en muchas ocasiones es que antes de hacer manifestaciones o bloqueos por una problemática, ya se había solicitado en varias ocasiones, provoca el disgusto del sector y se hace el bloqueo. Se hace el bloqueo, se paraliza la economía, se afecta de gran forma la movilización. Después, bueno, platiquemos cuando se pudo haber hecho antes. Eso de verdad que ya no van a aceptar mesa de diálogo, ya no. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero aquí se lo anunciamos desde tiempo atrás. Vamos entonces a una pausa para regresar con noticias nacionales. Vamos a regresar con noticias, pero también le queremos hacer el anuncio entonces mañana a madrugar. Sí, si se levanta a las 5, levántese a las 4. No cambie, somos a la medida. Bienvenido nuevamente. Esta es la información de carácter nacional y también en ocasiones temas que tratan con lo internacional. ¿Sabe usted que la pandemia provocada por el COVID-19 sigue frenando tanto en Guatemala como a nivel mundial esa recuperación económica que tanto desean los países? Y estos son datos verificados por el Fondo Monetario Internacional para que podamos ver este panorama. Así que aquí tiene la información. A pesar de esta situación, Guatemala se encuentra dentro del listado de naciones que muestran un crecimiento económico positivo y que para este año, con la última proyección, se espera que sea del 5.5%. Sin embargo, la desigual distribución de vacunas, aumento del contagio por la variante Delta, sumado al aumento de precios de productos de consumo, siguen frenando la recuperación de otros países. En general, los riesgos, las perspectivas económicas han aumentado y las disyuntivas de políticas son cada vez más complejas. En comparación con nuestro pronóstico de julio, las proyecciones de crecimiento mundial para este año se han revisado a la baja marginalmente a 5,9%. Ahora bien, estas divergencias son consecuencia de las grandes diferencias en materia de vacunación y grandes disparidades en apoyo de políticas. El Ministerio de Ambiente realiza distintos proyectos con el fin de cuidar el medio ambiente. Dentro de los nuevos proyectos ya en funcionamiento se menciona el trabajo del Laboratorio de Calidad de Agua, el cual tiene como propósito facilitar análisis físicos, químicos y bacteriológicos de las muestras obtenidas de distintos cuerpos de agua. El resultado de los estudios indica la ruta para la protección de las fuentes hídricas del país. Tenemos uno de nuestros equipos que analizan mercurio, el cual es muy escaso a nivel regional. A nivel de país solo tenemos 2. Hemos ido incrementando el número de usuarios que se atienden cada mes porque estamos fortaleciendo la gestión, estamos fortaleciendo el cuidado de las muestras que aquí se analizan. Estamos atendiendo un promedio de 20 a 30 gestiones cada mes. El encargado de la cartera de Ambiente indicó que en el Consejo Nacional del Cambio Climático se declaró que Guatemala es un país de alto riesgo climático. Se le está dando forma nuevamente al Consejo con un reglamento que va a normar las convocatorias, la forma en la que se realizan las reuniones y la siguiente es que estamos emitiendo una declaratoria de país como de alto riesgo climático. Y son pasos importantes que van a marcar el futuro de la gestión ambiental de nuestro país. Otro de los proyectos importantes impulsados por el Ministerio de Ambiente ha sido la reforestación. Más de 500,000 árboles han sido plantados en lo que va del año. Se ha integrado en el año 2021 un equipo multidisciplinario, el cual busca plantar en el año más de 3 millones de árboles. Es un número histórico. Tenemos registros que en años anteriores se ha logrado rebasar la cifra de 1 millón de árboles. Solo el Ministerio de Ambiente ya rebasó su meta, que era de 500,000 de árboles el mes de octubre, y esperamos avanzar un poco más. Estamos trabajando arduamente, coordinando con el Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, con el sector privado y sectores de la sociedad civil para alcanzar esta meta. El ministro Rojas también hizo referencia al nuevo reglamento de desechos sólidos comunes. Ahora la basura tendrá que clasificarse en desechos orgánicos e inorgánicos. En los primeros 2 años, los guatemaltecos estamos obligados a clasificar la basura en desechos orgánicos e inorgánicos. Y en los siguientes 2 años ya nos vamos a extender a más categorías. Estamos muy emocionados, es un reglamento que ha sido muy bien recibido por todos los sectores de la sociedad. Este fue consensuado por más de 1 año previo a su presentación, a su lanzamiento.
En otra información, el Ministerio de Energía y Minas brindó información sobre la consulta comunitaria que se realiza con el pueblo quechí del municipio del Estor en el departamento de Izabal. El Ministerio de Energía y Minas informó sobre el proceso de preconsulta que realizan en el pueblo indígena quechí del Estor Izabal con relación a la extracción minera Fénix. El pueblo indígena quechí es un pueblo grande y entendemos que no existe una única institución que represente al 100% de los quechís. En el camino surge el reclamo de algún otro grupo que dice se pretenden abrogar la representatividad. Se les oyó. El viceministro de Desarrollo Sostenible fue a reunirse con ellos, fue atacado no por ellos, pero sí por un abogado que los asesora. Se evaluó toda la información que se tuvo, pero no se pudo acreditar que ese grupo en específico representaba a las comunidades quechís del área de influencia. El titular de la cartera comentó sobre la hoja de ruta que se realiza para la pre y consulta comunitaria en el lugar. Se definió que la etapa de preconsulta debería tener 2 o 3 reuniones en más o menos un mes y medio. Después hay que abordar la etapa de consulta donde no hay un plazo predefinido. Hay que acordarlo en el proceso porque todo depende del requerimiento de información que se haga y del tiempo que le pueda tomar al pueblo indígena el análisis de la misma. A pesar de los procesos de integración y mesas de diálogo, se han presentado algunos escenarios de conflictividad en el área. Hay gente que ha intentado tomar medidas de hecho. Debo decir que la semana pasada 2 participantes, representantes de COCODES del área, fueron retenidos. Gracias a Dios fueron liberados, pero fueron retenidos por el hecho de estar representando a su Consejo Comunitario de Desarrollo ante el proceso de consulta. La verdad es que nosotros como gobierno y como Ministerio de Energía y Minas estamos enmarcados en un proceso de diálogo y lo que queremos es que lo que prime sea el diálogo. Aunada a esa consulta, el Ministerio de Energía y Minas también mantiene reuniones con el Parlamento del pueblo Xinca sobre la consulta comunitaria a este pueblo indígena sobre el derecho minero Escobal en Cuilapa, Santa Rosa. Finalizamos, gracias por su preferencia. Recuerde que mañana tenemos que madrugar. Que descanse. Así es, tome sus previsiones y sus precauciones para el día de mañana. Chao.